Nacional. Aquí comienza lo que ya sabe, lo que ya viene. Unos felices, unos con 70% de felicidad y otros con 30% de felicidad. Aquí comienza el póker político. Ya, bienvenidos a Cadena Nacional. No me discutan, yo soy la conductora. Es 70-30, ya, listo. Gael Llomas, diputada de la República, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida al póker político, bienvenida a Cadena Nacional. Qué sustito. ¿Cuál es la música que usted eligió? Yo en realidad soy seguidora de Naruto, Shippuden. No, es un anime. Es un anime. Es un anime, sí, ya. No, tengo un lado de mi corazón medio otaku. Ahí vi un polerón también. Perfecto, por ahí, un polerón otaku por aquí también. Ya, entonces... bueno, por eso. Y ya. este es uno de los temas. Tiene hartas canciones, sí, Naruto. Tiene muchas temporadas, son eternas. Pero bueno, aquí las fanáticas. Ese es su lado anime. Jimena Osandón, Nono Osandón, bienvenida y felicitaciones. Pues me imagino que clara felicidad. Contenta, sí, pero después aquí tuteamos a las diputadas, una cosa muy horrible Ay, que hacemos. sí, terrible. No, es espantoso. Pero después del 70-30, ¿escuchaste a Celine Dion? Pero yo sigo escuchando, si todavía nos falta mucho para llegar a esa tranquilidad y a esa paz. Todavía nos falta un camino por Y recorrer. con Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, Claro, Andrea Bocelli también. de Prayer. Nicolás. Al tiro entró Nicolás esta es la Freire. cortina que tienen más a mano. Me estoy Nicolás dando cuenta. Freire, ¿tú escuchaste esta? Porque aquí en días como estos, en un 80... ¿Qué decís tú? No, tú quieres que diga 60-40. Yo digo ya. que quieras que 60-40 y en 67, días como los actuales esta 68, cortina ya. yo creo que está, pero... La cortina de los hoy cuchillos día, largos. ayer, La cortina de... es una, es una cortina entretenida. Nicolás Freire, analista político, sociólogo, No, cientista sí, político y además también parte de la Universidad Central. Académico de la universidad. Académico. Y Muchas consultor. gracias por estar con nosotros. Y consultor. El consultor de la boina. El consultor de la boina, exactamente. Bienvenidos a todos. Partamos con la gente que... ¿Con el triunfo o con la derrota? Con el triunfo, ya. Con el triunfo. Sí, partamos po. con el triunfo. Nah, pues ¿A fue- quién le pertenece esto? ¿De quién es? A ver, yo creo que... Porque ya hemos escuchado muchos análisis. ¿De quién es? No, de la gente. Sí, este cuento... Acuérdate que íbamos, la vez pasada, íbamos a poner en tela de duda nuestra técnica, ¿te acuerdas? Que era los políticos en una segunda fila, un poco dirigiendo por detrás, pero claramente la ciudadanía, si esto es voto absolutamente ciudadano. Ya. No, ni una duda. La estrategia de la derecha, o al menos así uno lo entendió, es que las personas como más visibles, como, no sé, pues Sebastián Piñera, los exministros y todos desaparecieron, fueron fondeados. Y nosotros Yo también. digo fueron fondeados. Y Tú dices nosotros- que no. No, fue una estrategia Por y eso además nos que al fondearon. final no es tan fácil que se cumpla. Pero de verdad, yo lo puedo decir por causa personal y propia, nosotros estuvimos siempre detrás, dirigiendo muchas cosas, pero la ciudadanía Por eso, era... ¿a quién le pertenece este Al triunfo? pueblo. ¿No es de la derecha? No, es a todos los chilenos que votaron por el rechazo. Ya, ¿Cómo es hacer que de es la una pregunta derecha? relevante para después lo que No. viene. Para No seguir. sé para dónde Algunos se están pasando la película. No puede ser de la derecha Nicolás el Freire. 60% que votó no puede interpretarse como personas de derecha. Ya. Yo agrego, además, se fondearon, como dices tú, pero se fondearon en el entendido que parte de la estrategia, y lo conversamos, lo dijo la nona, Se y fondearon, otra parte es decir, era más o menos obligado, porque Los no ha líderes de la cambiado mucho derecha. la percepción respecto a liderazgos políticos, partidos políticos. Entonces, claro, fue una buena estrategia, más o menos obligada, y que hay que ver ahora cómo se conjuga con un segundo proceso mucho más partidista, si tú quieres. Ya, ¿de quién es entonces ese...? De la ciudadanía en general. Yo creo que la ciudadanía votó de manera sensata. Tú sabes, yo iba por la prueba, no estoy validando esa opción, pero creo que la ciudadanía dijo claramente no, queremos por los motivos que sean, ¿no? Y yo no me quiero meter aquí en el fake news, manipulación de medios, de eso hubo todo un poquito, pero hoy día la ciudadanía fue la que dijo no queremos esta propuesta. Ya, pero, ok. Gael, ¿cuál es el análisis de quién triunfó? ¿De quién es? Mira, yo creo que... Una hay derrota algunos... más para el sector, Claro. para el sector de ustedes dos, digamos, de Por Nicolás cierto. y de Gael Llomas. Por cierto que sí. O sea, yo creo que eso uno no puede tampoco ocultar las posiciones que tenía, ¿cierto? Ahora, yo creo sí que hay algunos hoy día de la derecha que están atribuyéndose el triunfo, ¿cierto? Señalando que lo que quiere la ciudadanía supuestamente es
ya no es una nueva constitución, sino que mantener lo que está, eso dicen algunos sectores de la derecha, y que lo que habría que hacer es una reforma, ¿cierto?, de la constitución del 80. Yo creo que ahí también hay que tener ojo, porque cómo se lee el resultado, yo también concuerdo que son distintos factores, ¿cierto? Puede ser una parte también de fake news, de a lo mejor no... De quedarse con algunas de las cuestiones que se dijeron, o sea, por ejemplo, de que se les iba a quitar la casa, de que incluso a mí en el distrito también se me dijo que, sí, no sé, con el tema del aborto había también una confusión. El aborto a los 8 meses y que incluso o cosas como claro, esa. o sea, yo en eso creo que hubo harto de esa campaña y que ahora, por ejemplo, se comparten, eso sí, por las mayorías, partes importantes que tenía esa nueva constitución, como el Estado Social y Democrático de Derecho, el poder avanzar en derechos sociales. Esos elementos que yo estoy de acuerdo contigo, pero yo los pongo en la periferia de las explicaciones. Para mí más del, si tú quieres, el 60-70% lo tienen la convención y los convencionales. Ah, por cierto. Ok, o sea, en el claro, fondo tú responsabilizas más bien a los convencionales. Pero sin duda, o sea, Gael, quiero saber, diputada si del no, Distrito sin 13, duda. yo fui candidato constituyente en el Distrito 13, en el Distrito 13 estuvo Rodrigo Rojas Bade, quien dijo que tenía una enfermedad que no tuvo, que no tenía, y que finalmente pesó en la imagen de la convención, y de ahí pónganle todos los demás, que el voto desde la ducha, que ahora la música la ponemos nosotros con Stingo, o sea, los convencionales. ¿Dónde está el Tingo? ¿El Tingo Debe estar apareció? escondido. Que no lo vi. Debe estar escondido. Se extinguió. Claro. Se extinguió. Entonces, de las razones por las cuales este proceso fracasó, pero 2/3, ya que 2/3 de las razones son la convención y los convencionales. Los y las Oye, convencionales. ya, pero yo quiero también que Pero no hacerme- metamos a todos en el mismo saco, sí. La mayor parte, fíjate. No, yo creo ella que está sí hay poniendo, una- creo que, o sea, y- está bien. Hay harto, yo comparto que... Ya, a ver, hubo- Nicolás se la jugó con porcentajes. Dijo 60-70 del voto del rechazo. Es Tuvo que ver, convención. se lo jugó. Po. O sea, Ya. aquí Hay que es jugársela, esto es un estamos aquí, mira. póker. Esto es un póker. Póker. Entonces, para ti, en los factores que están, fake news. Fake news. Facebook. Ya, fake news. Oye, pero me hacen salir poco seria con la diputada que acaba de llegar, qué chascarro, ya. La fake news, estamos hablando también de los convencionales. Claro. ¿Qué otros factores más uno podría decir? Dificultad de explicar una constitución que tiene... Ya, algo que hay que entender. No, ¿Qué es lo y ahí yo creo que- ¿Cómo podría ser el porcentaje, el mix? Mira, o sea, cuando hablamos de cuáles son las razones por las Sí. que se levantó todo esto, yo creo que debería haberse priorizado en algunos temas que eran y que son de importancia y que son para las mayorías lo relevante. Entonces, Ya, pero eso es responsabilidad de los convencionales, de alguna manera. o por cierto, pero creo que también tiene que ver con, o sea, sacar aprendizajes para el nuevo proceso, ¿cierto? Ya. Como si repetimos la historia, vamos a lo claro. mejor a encontrarnos lo mismo. A ver, hay aquí una opinión, vamos a hablar de lo mismo, Nona, te dejo el sí, tiro. sí, no hay duda. Por ejemplo, Gaspar Domínguez, ex vicepresidente de la convención, tiene aquí también una idea o un juicio con respecto a qué es lo que habría sucedido. La ciudadanía se hizo la idea que votar rechazo era castigar al presidente Boric. ¿Qué les parece esa Hay una parte de eso explicación? también. ¿Al presidente o a su gobierno? Nona, ¿qué crees tú A con ver, eso? yo creo que, y alguna vez lo dijimos, yo creo en este programa, al tú involucrarte tanto, el gobierno involucrarse tanto en el proceso, se paga esta consecuencia. O sea, en el fondo la gente empezó a mezclar las dos cosas, pero aquí hubo una acción concreta de parte del gobierno, esa es parte importante de la campaña de la prueba, aunque diga lo contrario, pero así fue, repartiendo los folletos, poniendo estas casetas afuera, filmándolos, bueno, claramente recorriendo el país. Y yo no estoy diciendo que sea malo, fue una estrategia que se usó, pero en el fondo es fácil que las personas hagan este link entre el tema de la constituyente y el gobierno también. O sea, Y eso hubiese pasado incluso, yo creo, incluso si no se hubiese vinculado el gobierno. Porque Por las elecciones cierto. al final siempre son un voto de castigo a la administración central. Ahora, ¿Usted yo cree pienso... diputado, ¿usted cree que el gobierno del presidente Boris de alguna manera se pasó un par de pueblos en representar el tema del apruebo? ¿Debió haberse bajado de ese bote mucho antes? Yo no comparto eso, ¿eh? O sea, a mí me parece que he escuchado además críticas por todos lados hacia el gobierno, digo. El otro día estuve en un programa y Pepa Hoffman decía, no, es que el gobierno debería haberse involucrado más en la convención constitucional para que no pasara cierto lo que pasó en términos del texto. Ya. Pero uno no puede criticar por involucramiento y por falta de involucramiento después posterior, ¿cierto? Creo que hay que tener también ponderada la crítica respecto a
cuál fue realmente el rol que podía asumir un gobierno. Y yo creo que respecto a la información, está bien que se entregue información, o sea, que la ciudadanía cuando va a votar un texto y para lo que venga también del proceso, que esté involucrada en lo que pero vaya. aquí hay en lo que vaya a responsabilidades pasar. políticas. El gobierno, ¿cuál es la responsabilidad política que usted cree que debiera de asumir? Sin exagerar, ¿cuál es la que usted cree que podría tener el gobierno? Yo creo que va más allá del gobierno, es de nuestro sector político. O sea, digo, que lógicamente somos parte del gobierno, pero todos quienes estuvimos en el apruebo, hay algo de autocrítica, de reflexión que debemos tomar. O sea, en este sentido, fuimos también parte de la convención, fuimos también parte, ¿cierto?, de no lograr una mayoría que concitara apoyo también político y que eso se viera traducido en fuerza social. O sea, yo creo que en eso también, lógicamente, tenemos responsabilidad. Yo creo que no hay responsabilidad que tenga que asumir el gobierno respecto a esta derrota de la prueba. Tiene que seguir gobernando. Tiene que seguir gobernando, son dos procesos que corren paralelos, por más que uno se vincula al otro. Es más, si tenemos a Gabriel Boric en enero, yo no quiero una constitución partisana. O sea, lo dijo, se involucró al punto de decir, chiquillos, están haciendo las cosas mal. Porque se veía, porque era una cuestión más o menos evidente. Entonces ya, ¿queremos decir que se involucró? Sí, se acercó, era evidente, estaba en su corazoncito, pero también cuando tuvo que levantar la voz lo dijo. Y cuando tuvo que decir, ya no en enero, sino que hace 2 meses atrás, oye, se aprueba esta constitución, igual hay que mejorarla, se involucró también en una tercera perspectiva. O sea, ¿tú crees, Nicolás, que el gobierno de Gabriel Boric no tiene responsabilidad en el resultado? Para nada, que eso no signifique que el gobierno igual deba generar ajustes para poder facilitar un segundo proceso, que no tenga efectos en el gobierno, claro que los tiene, pero responsabilidades no. Pero hay que recordar una cosa, que en algún minuto el presidente dijo que había como una estrecha relación entre su programa de gobierno, seguir avanzando y el resultado del 4 de septiembre. Eso no podemos negarlo porque él lo dijo. Y efectivamente cuando vio que ya el rechazo iba tomando vuelo, dijo, bueno, aprobar para reformar. Y el hecho también, esta imagen de repartir estos libros en todos lados, claramente un gobierno tiene 1000 posibilidades de repartirlo a través de tener información a partir del registro social de hogares de todas las direcciones de las casas, de la mayoría de los chilenos. Entonces, yo no le echo la culpa, yo creo que fue una jugada que él mismo dijo, es parte de nuestro programa de gobierno para que realmente resulte tener como base esta nueva constitución. Pero bueno, la mayoría de los chilenos y el pueblo dijo no, queremos otra cosa y ahora vamos a la otra pata. Estaba en el lado de la cancha que perdió nomás. Pero ahí me quiero hacer cargo al tiro una cosita porque Gael habló de la derecha, yo soy parte de la derecha y que siempre cuando uno quiere escuchar a los extremos nos perdemos. Aquí tenemos 4/7, no necesitamos ni al Partido Republicano ni al Partido Comunista. Entre todos podemos sacar un muy buen nuevo proceso constituyente. Entonces, no empecemos a escudarnos de nuevo con lo que dice no sé quién, con lo que dice no sé cuánto, que nunca quisieron cambiar nada. Y eso había gente que lo sabía. Pero existe una parte importante hoy día de la derecha, más una centro derecha, más una centro izquierda, que estamos jugadas porque exista un nuevo proceso. Pero curioso el análisis, porque dejar al Partido Republicano con el Partido Comunista como una línea de mismo extremo, el Partido Comunista participa del gobierno, pero el Partido Republicano está fuera de Chile Vamos, el Partido Comunista es parte de la coalición, es parte del corazón de la coalición de Prueba de Dignidad. Pero no sé cuánto tiempo va a durar, pero no sé cuánto tiempo va a durar. ¿Qué cosa? Esta relación con el Partido Comunista, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Recuérdate que en el gobierno de Bachelet pasó lo mismo, después terminaron en las calles contra el mismo Bachelet. Pero yo te lo grafico. Pero yo creo que yo te lo grafico con decirte que los extremos, recordemos. Es que no podemos, es que no puedo dejar pasar eso porque al menos en el Congreso de ahora, la diferencia fundamental entre, y esto es un fact, no estamos hablando de ideología, es Republicanos no está participando de una coalición de Chile Vamos, en cambio el Partido Comunista participa de la coalición del presidente Boric, de Apruebo de Dignidad, tiene además ministros ahí, entonces no es pero esperemos un poco, pero ambos dos lados tienen que votarse, aquí estamos en el Congreso, no estamos hablando en el gobierno, cuando veamos este proceso el Parlamento entero vota, Republicanos y Partido Comunista. Recordemos que el Partido Comunista se restó en un principio cuando vino el acuerdo, y bueno, parte del Frente Amplio también. Creo que fue casi todo, y creo que fue el único Gabriel Boric, el único, y 2 personas más que estuvieron de acuerdo con este proceso. Entonces las cosas van cambiando en política. Entonces no es solo pertenecer a un partido. ¿Puedo contestar a estas cosas que he dicho? Pero los cuatro séptimos hoy día cambian el escenario para poder continuar en un proceso. Lo primero, Nona, puedes decir la derecha. Ya, pero lo voy a decir. No, dije sectores de la derecha.
eso no, para que no te sientas involucrado, porque yo también creo que hay que separar las aguas. Pero en ese sentido, lo primero es que el Partido Comunista respaldó el gobierno de Michelle Bachelet. De hecho, eran otros, de otros sectores, los que estaban torpedeando, ¿cierto? Democracia Cristiana, que estuvieron torpedeando desde un inicio el programa de la presidenta Bachelet. Así fue. Bachelet y 1, lo que Bachelet hizo, 2. Bachelet 2. pero si en Bachelet 2 estuvieron... Estamos hablando, en el 1 no estaban como parte del gobierno. Ya, y lo otro que tiene que ver con ahora lo que se va a configurar, ¿cierto?, respecto al proceso constituyente. O sea, yo espero realmente que Chile Vamos esté, que cumpla su palabra, ¿cierto? Que dijo y le dijo a toda la ciudadanía, nosotros estamos comprometidos por una nueva constitución porque el proceso constituyente siga adelante y para eso se necesita un espacio, ¿cierto?, legítimo que dé esa discusión. Yo a veces igual me preocupo porque... Vamos a avanzar. Dos presidentes, Vamos a avanzar en ese tema. Yo creo que a lo que Nona se refiere, en esta nueva lógica de despuente, voy a interpretar lo que tú dices. Que hay, y tú me dices si estoy equivocado, que hay, dada la distancia ideológica que existe entre el Partido Comunista y el Partido Republicano, en llegar a una constitución, para que esta constitución sea ampliamente compartida, lo más probable es que los únicos 2 lugares donde exista gente que no esté contenta se encuentre allí. Ya, pero no hay que explicar lo que dice la Nona. Es que estoy tratando. Ahora, dicho eso. Mansplaining. No. El punto es... no permiten eso. Es que yo lo entiendo así, pero espérate, es que ahí va, para que no digamos mansplaining. No, quiero saber si estás de acuerdo con esa tesis. Pero claro que sí. Entonces por eso es que la estoy interpretando como yo la entiendo. Es decir, que si la sábana es corta, la ponemos muy simple. Cubrir todos los sectores es imposible. Por lo tanto, si tú cubres un amplio abanico, un acuerdo, es muy probable que los extremos queden descontentos. ¿Y esto dónde está? En el Partido Republicano y en el Partido Comunista. Y yo coincido con él. Pero mi pregunta es, ojo que también en sectores de la derecha moderada, llamémoslo así, hay diferencias. Por ejemplo, y te pregunto, en RN estaban hablando ayer, respecto de que este nuevo proceso se tenga que hacer a través de una comisión de expertos a través de la elección de convencionales. ¿Podemos dejar de avanzar en eso? Porque vamos a ir ahora justamente a uno de los cambios que hubo, porque vamos a seguir conversando con respecto a finalmente las 2 aristas que detonó, digamos, el tema de la prueba de rechazo este fin de semana, que fue arista número 1, las reformas del gobierno de Gabriel Boric, que parece que están puestas en entredicho por parte de la derecha, y cómo avanzaría ya sea el mecanismo o el tema de la Constitución. Pero es innegable que aquí llegaron al gabinete 2 mujeres fuertes, ligadas además a esos 2 temas, ¿no? Estamos con Analía Uriarte y llegó también Carolina Toá. Ambas son quienes van a liderar esas dos grandes temas que se derivaron del apruebo o rechazo. Y quiero aquí, tomemos cuál tema es más fácil. Es que ¿El de la reforma constitucional o el de la...? A ver. A ver, veamos esta declaración de Analía Uriarte. Bueno, soy una mujer de 60 años ya, sí, es cierto, a donde quiera que me siento en esta moneda, quedo como la inspectora general del colegio, pero no importa, he superado eso. Soy abogada de la Universidad de Chile. Ya, bueno, esta declaración es a raíz que Analía Uriarte fue al Congreso y ya, pero es que la saludó, pero es que todo el mundo así con una felicidad y con un entusiasmo que bien, bastante terrible para Giorgio Jackson. Sí, como compañerito que no quería a nadie. Pero es que ella también tiene muchos años de carrera también y mucha gente la conoce. Es por vieja nomás. No por vieja, por buena onda. Eso es lo que ella. Oye, no, ella dijo, claro, los 60, sí, y tiene razón por ese lado, pero tiene una mujer de mucha experiencia. Abramos el tema entonces ahora, lo que decía Nicolás, abramos el tema de las reformas constitucionales, el mecanismo de esa reforma, las promesas que hizo la derecha, si se van a cumplir o no se van a cumplir, y aquí me cuelgo un poco lo que decía la diputada Yomans, que es, y también Nicolás, es la derecha, ¿qué promesa va a cumplir? Y solamente aquí un pequeño botón de muestra. Hoy día en la mañana entrevisté al senador independiente por RN, Juan Castro, que dice panel de expertos, que efectivamente los senadores, el 50% de los senadores de Renovación Nacional estarían de acuerdo con no avanzar en ningún tipo de elección, sino que un panel de expertos para cambiar la Constitución. A ver, un plebiscito salía de todas maneras. No, pero no convencionales electos. Yo estoy absolutamente en contra de eso, se lo quiero decir, así que no lo voy a defender. Ya, Independiente puede estar hasta la parentela metida en el medio.
no lo voy a defender, porque yo personalmente hemos estado con un equipo hace 2 meses en la calle y jamás nadie nos habló de eso. Y yo creo que volvemos a la lógica de la élite versus el pueblo. Es el pueblo el que tiene que decidir. Y si hablamos de un panel de expertos, yo me quedo con la última idea que pone el expresidente Lagos cuando dice puede existir un panel de expertos propio que dé como un marco general, pero tiene que existir una constituyente sí o sí, porque si no, este problema se va a volver a presentar en 10, 20 años más. Ya, pero tenemos que dejar esto resuelto. Pero Bueno. existe un sector importante de la derecha que está empujando, así lo dijo el senador, está hablando con el presidente de su partido, Renovación Nacional, muy molesto porque dice que ellos no están en las conversaciones y que ellos, estoy citándolo, Sí. un importante gente de los senadores quiere un panel de expertos y quiere que esa sea la postura de Renovación Nacional. Primero que todo, el lunes a las 11 de la mañana tuvimos una reunión, diputados y senadores que quisieron llegar, y ahí estaba el Sí. senador que tú entrevistaste. Sí, sí. Y ahí se empezó a tocar el tema, reunión que estaba programada, ganáramos o perdiéramos, para que ustedes sepan, ¿ya? No fue como para vamos a celebrar, sino que era para cualquiera. Hemos tenido 2 o 3 reuniones, al menos los diputados, con Francisco Chaguán y con la directiva, para también seguir avanzando. Para nosotros fue una sorpresa esta arrancada que se hace en un grupito de senadores, Ya. que me parece que no hace muchísimo mal, porque tenemos que consensuar. Los tiempos acuerdo. hoy día están para dialogar y consensuar. Y lamentablemente estas cosas como tratar de imponer, y yo creo que, yo en lo personal, yo no voy a estar de acuerdo No va a con estar eso. de acuerdo. No. Nicolás. Yo creo que hay ciertas cosas que evidentemente están fuera de la discusión. Hoy día está completamente fuera de la discusión no realizar elecciones, por ejemplo, para una nueva convención. Pero fuera de cuál discusión, porque a mí De me la sorprendió discusión del equilibrio entre la política tradicional y lo que ocurre con la ciudadanía que votó rechazo. Esa es la discusión. Ahora, también hay que ser sumamente claro y moderar la expectativa y decirlo desde ya. El proceso va a ser distinto. Va a ser un proceso dirigido por la política tradicional, los partidos, que si tú me preguntas, yo por lo menos estoy completamente de acuerdo que así sea. Es decir, no van a haber listas de independientes, o sea, tengamos súper claro, no van a haber listas de independientes. La paridad va a estar probablemente, pero va a ser reinterpretada. ¿Cómo? Probablemente con listas nacionales, con una paridad intercalada y con listas cerradas, en donde cada uno va a votar sin poder expresar la preferencia por un candidato, sino que en el orden que los partidos lo establezcan. Uno puede criticarlo, puede decir es bueno, es malo, estoy de acuerdo o no, pero este proceso, este nuevo proceso va a ser así. Escaños reservados para pueblos originarios van a haber, no probablemente no en el número Pero proporcional. ni en los distritos donde se incluyeron anteriormente. Eso tengámoslo claro para que no tengamos la expectativa de un proceso tremendamente participativo con la euforia con la que partió el primero, porque justamente esas cosas son las que hay que corregir. Gael Llomas, diputada, ¿usted está de acuerdo con lo que dice? Es decir, no, porque muy claramente dijo, no van a haber listas de independientes. ¿Dónde quedarían entonces los movimientos sociales, toda esa gente que participó en la convención? Nosotros creemos que... ¿Fuera? O sea, no, yo creo que es importante que sean parte de la convención, ¿cierto? Hay que buscar una forma en que eso se traduzca, porque efectivamente esto se va a producir mediante un acuerdo entre los partidos. Nosotros al menos somos de la idea de que deben estar presentes, deben ser parte de la discusión. ¿Cómo? ¿Patrocinados Bueno, por los partidos? puede ser que misma dentro lista de de las partidos. listas nacionales también tengan o su pacto, bueno, todo eso, de hecho, hay harto trapo que cortar, aún no está definido, de hecho es importante poder avanzar y por eso me alegro también de las palabras de Nona, porque es importante que desde la derecha se demuestra de que hay intención de que esto sea, de que suceda, ¿cierto? De que tengamos una convención constitucional, porque yo creo a todo esto que las otras señales que se están dando, obviamente que generan incertidumbre de que esto no vayamos a tener una convención constitucional electa. Yo creo que es importante primero sentar esa base. De ahí podemos Pero conversar, esa- ¿cierto?, de cómo solamente se va a para acordar. saber, efectivamente existen fuerzas de parte de Chile Vamos que no quieren elecciones y que quieren un comité de expertos, ¿y cuán fuertes son? Lo que pasa es que, o sea, lo estamos leyendo en la prensa. Sí. Hay senadores que ya han dicho derechamente que esa es su postura. Son, bueno, senadores de Renovación Nacional. Yo espero que eso no sea la posición mayoritaria de Ya. Chile Vamos. Creo que aún estamos a tiempo. El día lunes va a ser también importante porque se van a juntar, ¿cierto?, las fuerzas y ahí también se va a poder plantear que se le dé el visto bueno. Ahora, a yo la creo que está convención. tomando fuerza el combinar, El combinar, es decir, sí. el A mí comité me de gusta el expertos que combinado. redacte un borrador no vinculante pero propositivo,
que tenga que después revisar, dado que va a ser en un muy corto periodo de tiempo, una convención. Y lo dijo, tú misma lo decías, Ricardo Lagos, lo propuso también el vocero del Comando de la Prueba, Vlado Mirosevic, es decir, está dándose incluso en la vereda política, donde anteriormente en nuestra vereda eso no habría sido. Creo que eso es una forma de entender el resultado también. Ahora, veamos las declaraciones también de Ricardo Lagos con respecto a el mecanismo también y cuál podría ser su rol también. Yo imitaría a el León de Tarapacá. ¿Haciendo qué? ¿Ah? Perdón, ¿haciendo ¿Qué hizo el León de Tarapacá? Mientras elegían la Asamblea Constituyente, nombró a un grupo de 20 o 25 expertos, de sabios, y dijo, tengan un borrador preparado para cuando llegue la Asamblea Constituyente. ¿Y usted estaría dispuesto a integrar o a encabezar ese grupo de gente si el presidente se lo pidiera? No, eso lo resuelve el presidente, pero yo soy disponible para lo que pueda servir uno. A lo mejor para nada, porque se ha hablado mucho ya. ¿Le gustaría presidir un órgano de ese tipo? No tanto como presidir, no. Basta con una presidencia, no va. No. ¿Le gustaría participar? No. O sea, si eso ayuda, obviamente que no me voy a negar. Ya, aquí, digamos, parte de las declaraciones del expresidente Lagos habla tira como una especie como de chiste, broma, que, digamos, citando un momento histórico donde habría como una suerte como de panel de expertos, uno entiende como el chiste, digamos, paralelo a lo que pensarían otros y que en el fondo... Es que así fue, con Arturo Alessandri fue así. Ahora, hay que entender también que fue así, pero ese órgano no fue tan electo al final. Pero bueno, lo que quiere él es tomar esa idea. Lo que él dice es tomar la idea del borrador, un borrador redactado por un comité de expertos mientras que se hagan las elecciones, que veamos quiénes van a estar. Mientras tanto, ustedes trabajen técnicamente en la propuesta. Cuando esa convención ya esté, asamblea, convención, como quieran llamarlo, termina el trabajo del comité de expertos y le dice, mira, redactamos esto. Ya, pero eso... En ese caso el 25 era vinculante. No, claro. Ahora lo que están hablando es que, claro, sea una propuesta. Pero eso no te parece como tener como la torta, es como hacer torta con un preparado, digamos, está más o menos cocinado. Mira, partimos el programa con Gael que decía que existen ciertos elementos de del borrador de la nueva Constitución que están más o menos que debieran de consensuados. Bueno, para eso va a servir, para eso sirve un comité de expertos, para poder decir qué elementos están. Ahora, yo parece esa idea... Esa idea que está explicando, o sea, que en el fondo se desprende, lo que estamos interpretando y desprendiendo las palabras del expresidente Lagos. Estamos haciendo mansplaining. Ay, se enojó Nicolás, que picado. Se picó. Mira, sí, ya se picó. Mis disculpas al aquí, todo en vivo, mis disculpas. Yo creo que a ti te gustaba la tesis de ella, entonces no es que la querías explicar. Me habría ofendido menos si hubiese dicho eso. Bueno, mis disculpas, Nicolás, no quería ofenderte, porque además aquí él es de la casa, así que hay que ser justos también. No le estaba explicando, ahora estamos explicando al agua, ahora sí que sí. Yo quiero saber si esa idea de que de alguna manera baja Nicolás, ¿te parece? ¿Te funciona esto de tener un comité como que ya está trabajando de expertos y en paralelo se hacen las elecciones, estas elecciones que serían como más o menos controladas, acotadas y no como lo otro? Que yo creo que hay que mezclar además temas, porque, a ver, para nosotros es súper importante igual en el fondo partir, no que es en el fondo, pero que vamos a tener una hoja en blanco, ¿cierto? De la cual tenemos insumos, ¿cierto? No partimos de cero, pero la redacción no parte desde... Esta es la Constitución actual, ¿cierto? Y de ahí empezamos a reformar. No, esto para que sea realmente una nueva Constitución tiene que ser con una hoja en blanco, pero con insumos. Y los insumos, está la nueva Constitución, está incluso la propuesta que se diseñó durante el periodo de Michelle Bachelet, ¿cierto? Que también creo que es importante recoger elementos de ahí, elementos del actual. Entonces, eso va a estar sobre la mesa. Y yo creo que ahí lo importante es que los convencionales electos sean quienes decidan, ¿cierto?, finalmente cuál va a ser el texto. Para eso va a haber un tiempo más breve del que tuvimos anteriormente. Pero eso, el trabajo del comité de expertos, que nosotros estamos abiertos a que exista. ¿Tú estás de acuerdo? Ya, perfecto. A que exista, pero eso no puede decir, eso no puede ser igual a comité de expertos decide el contenido. No puede ser vinculante, estamos completamente de acuerdo. Ahí los convencionales electos son los que van a decidir el contenido de la... Pero yo quiero ahí agregar una cosa que es súper importante. Yo creo que hay harta experiencia acumulada de parte de la gente también,
del mundo político. Hay temas que son ya bastante consensuados, como decís tú, Nico, que van a estar, y como dijiste tú, Gael. Y yo creo que tal vez tiene que cambiar esta cosa, una constitución tan maximalista por una más minimalista, para que nos den paso a la política. O sea, en el fondo, si cuando está todo escrito, al final no tienes nada que dialogar, nada que discutir, nada que cambiar. Yo creo que tiene que cambiar un poco ese concepto. Yo al menos me encantaría que existiera un marco general y donde nosotros, la política el día de mañana, pueda parlamentar y cambiar las cosas. Y si bien otro presidente se vuelve a cambiar... ¿Quiénes somos nosotros, perdona, la política? El mundo político, porque en el fondo cuando es muy maximalista, como era que estaba todo incluido, al final... Mira, el problema está que hay mucha gente, incluso en mi sector, que toda la vida se ha excusado. Yo no discuto esto porque está en la Constitución. Yo creo que ese es un gran peligro que no estamos teniendo, estamos teniendo solo los chilenos, que depende de la Constitución, nos estamos escudando en ella. Y en el fondo lo que hacemos es que, digamos, siempre se criticó que la Constitución actual, por ejemplo, el mundo empresarial, cada vez que tenía un problema, ¿a dónde iba el Tribunal Constitucional? ¿No es cierto? Si hablábamos de la vida, ¿a dónde se iba? A la Constitución. ¿Ya? No había espacios para la conversación. Hay países que tienen constituciones que son muy minimalistas, con un marco, digamos, pero después viene el diálogo, un diálogo que puede variar de generación en generación, que puede variar entre un gobierno y otro gobierno, pero todo enfrascado, todo listo, todo hecho, a mí me parece que es súper peligroso para el desarrollo de una sana sociedad. Ya, ahora veamos, yo creo que hay que cambiar como al tema 2 de lo que abre el apruebo y rechazo, y que tiene que ver con el tema de las reformas. Es decir, cuán supeditadas están las reformas del gobierno de Gabriel Boric por este rechazo. Reformas que, al menos, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, para que le preguntemos a la nona, que queda más que claro que la derecha dice que no se va a avanzar porque parece que ganó el rechazo. O sea, reforma tributaria, reforma de pensiones. A ver, voy a citar a Macaya, ¿no? ¿Lo tenemos ahí a Macaya? Macaya, pero... Ya. Para citar, si el gobierno presenta reformas en lógica soviética, se puede encontrar con un parlamento que le diga que no. Voy a citar también al presidente de la CPC, que nada más al día siguiente habla de la reforma tributaria, en fin. Háblanos no escuché a Macaya, era un poquitito más larga la frase, eso estaba, le encantó la palabra soviética. No, porque era una explicación mucho más grande. Y le encantó la periodista, oye, pero soviético, y ahí quedó la palabra soviética. Pues. Y él después se pegó como no, pero yo no quería decir esto y todo el cuento. Una sacada de pata. Claro, yo soy de la Comisión de Trabajo, bueno, Gael fue la presidenta, ahí se van a ver muchas de estas reformas, la de pensiones tiene que pasar, sí, pero ¿qué es lo que va a cambiar? Tal vez el tono, te diría yo, hoy día hay unos insumos, o sea, el día cuando toda la gente te dice y se gana con el rechazo en forma amplia, con mi plata no, cambia el tema de la solidaridad, cuando viene un 6%, que hay toda solidaridad, ¿sabes qué? Conversemos, porque parece que Chile no quiere realmente que todo ese 6% se vaya a un fondo colectivo. ¿Te fijas? Van a haber cambios en la conversación porque hoy día hay insumos que son diferentes. Yo creo que todo lo contrario. ¿Pero cuáles son los insumos diferentes? Renovación nacional. La votación fue sobre un texto constitucional, no sobre las reformas. Sí. O sea, el gobierno de Boric ganó hace 6 meses por amplia mayoría. Sí, pero el tono va a ser distinto. ¿En qué sentido? Mira, hoy día aparece... en una parte de un diario, el Mercurio, Renovación Nacional, de los diputados, pidiéndole al gobierno que siga avanzando en la reforma porque es lo más urgente. Es mucho más urgente. Hoy día el tema, la gente, ¿qué es lo que quiere? Soluciones. Soluciones en salud, soluciones en pensiones, soluciones... Bueno, el tema de la reforma tributaria también va a tener un tratamiento distinto. No porque por tal vez... No por el resultado de este plebiscito, sino porque la situación económica hoy día es distinta. Entonces, una reforma tributaria en una circunstancia especial como estamos ahora, con una inflación, con una tasa de interés que ha ido subiendo, con una recesión inminente... Cambia el diálogo, pero hay que sacar, pero no quiere decir que sea importante. Sí, o sea, reforma tributaria necesitamos tenerla para poder financiar los derechos sociales y las otras reformas que son importantes, o sea, pensiones, salud. ¿De dónde se saca el recurso económico para eso? Salud, ¿cuánta gente criticó el tema constitucional por el tema de la salud? Claramente no es tan fácil hoy día poner una salud universal cuando la gente te dice, yo quiero tener la posibilidad de usar ese 7% tal vez para un ISAPRE.
Pero mira, yo creo que Cambia. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar también en esta conversación. Ok. Finalmente el apruebo y el rechazo también. ¿Fue un voto con respecto a las reformas? ¿Cuánto se puede leer? Dice, porque aquí parece que ahora todos sabemos unos y otras cosas según el apruebo y el rechazo. ¿Era un texto o era sobre las reformas? Vamos, si volvemos acá en el póker político y antes, por supuesto, lo que tienes para decirnos. Seguimos en Cadena Nacional, estamos en el póker político y vamos a conversar con los personajes. Vamos a seguir conversando con respecto también al tema de las reformas, si es que tienen o no que avanzar y si la derecha, al parecer, tendría la intención de... ¿Cómo se dice? No, el diálogo va a ser de forma distinta. Un diálogo distinto. Distinto. Diálogo con más poder. Diálogo con el sartén por el mango. No Ya. sé si es sartén por el mango, pero con más insumo. Valentonado. No, Valentonado. Diálogo con más insumo, con más insumo. con más Con insumo. más insumo, con más espalda, con más Ok, espalda. diálogo envalentonado, le dices tú. Sí. ¿Cómo sería el diálogo? ¿Cómo le ponen? Sí, yo envalentonado también me quedo con eso porque es lo Ok. que hemos visto. Es lo que hemos La visto. izquierda ya ha hecho cambios. Pero De si hecho, hay... ya han habido cambios ya. Ajá, O entonces sea, parece pero el que está gobierno ha pegando. reaccionado entendiendo que Sí. la derecha está envalentonada. ¿Ya? Ojo que ahí también la derecha cometería un error, interpretar que Sí. No, tienen... No, sería... no, ahí- y creo que por Que- ahí hay que- algunos que que no están van a haber cometiendo ese error. reformas, sí. No tu sector, No. por cierto. Pero el gobierno también, los cambios de gabinete, el cambio de gabinete tiene que ver con entender que hay uno que está envalentonado, hay uno que está herido, que las reformas, por Sí, cierto, van a todo tener que tiene retocarse un relación, poquito, sí, po. porque finalmente no fue una votación sobre el gobierno, pero el resultado da cuenta de que el gobierno tiene que ir un poquito más... Gael, ¿se Ahora llama yo- eso el realismo sin renuncia versión 2.0? No. Nosotros ¿Cómo que tenemos, no? o sea, el programa del presidente es un programa de transformaciones y en donde ese eje se mantiene en el gobierno. Ya. Y quienes están, de hecho, con todo el cambio de gabinete, igual representan un programa de transformación y lo hemos escuchado en sus propias palabras. Yo creo que eso es importante también recoger. Y Ni lo un otro paso es atrás. que Eso lo es que que yo sí no quería creo. decir, lo que sí quería decir es que respecto a la reforma tributaria, que además la dirige Mario Marcel, que no digamos que cierto es un revolucionario que viene acá No. a plantear cuestiones No. tan alocadas. O sea, es simplemente plantear reglas que son respecto a justicia tributaria y que los que más tienen paguen lo que les corresponda. Que no evadan, ¿cierto? Que no eludan, que podamos también tener... Que no se les vayan. No, pero es el tema de la, Que de no la se les inversión es vayan, parte porque de... si no van a ir a es pagar parte a de- otro lado. No, pero bueno, yo sí quiero decir que durante esta semana hemos tenido harto de derecha en valentona nona, porque, por ejemplo, respecto a la Comisión de Hacienda, que estamos viendo la reforma tributaria, teníamos una mesa de asesores y dijeron, no vamos a discutir más en la mesa de asesores. Ya después Mario Marcel tuvo que hacer gestiones, decirles que teníamos que trabajar porque a la gente le interesa tener derecho social y para eso hay que tener recursos sobre la mesa. Entonces, yo también creo y comparto las palabras de Nicolás, no hay que pasarse película. Y yo creo que hay algunos que se están Ya. pasando la película. Partamos con, entonces, porque pasándose película, yo creo que es interesante el personaje de Nicolás de Sí, esta semana. yo esta semana traigo a este personaje que marcó la semana. Mejor exacto. semana como para decir es el personaje de la semana, Sí. no sé. Nicolás. Nicolás Cataldo. Nicolás Cataldo. Hoy día subdere, hasta ayer subsecretario de Educación y por algunos minutos 28 subsecretario de minutos. Interior. 29 minutos. Exacto. Lo traigo por dos motivos. Ya. Nicolás Cataldo, Partido Comunista. Partido además. Comunista, pero Ya. quiero partir diciendo, Nicolás Cataldo, creo, ustedes saben, yo siempre he sido bastante crítico de ciertos personajes del Partido Comunista, de Jadwe, del mismo presidente del Partido Comunista, etcétera. Pero en Nicolás Cataldo creo que hay una visión transversal de que es un tipo conciliador. Yo no he Ya. escuchado cosas distintas, ¿no? Coincidido con él, no lo conozco personalmente tan a fondo, pero sí me parece que hay como una opinión, incluso en otros sectores, de que es un buen tipo que concilia, que dialoga. Perfecto. Dicho eso, creo que el error fue haber puesto a alguien militante del Partido Comunista en la subsecretaría de Interior. No porque esté mal, sino que porque evidentemente la derecha se iba pero a encrispar e iba a generar todo lo que generó, independientemente de los tuits, de lo que haya sido, de lo que haya venido, ¿no? Creo que ahí el error fue el diseño inicial. Y lo Ahora, ¿nunca podría entonces estar alguien del Partido Comunista en el Ministerio del Interior? No, Parece o que sea, es como... que yo no estoy diciendo que nunca debe estar. Ojo, lo que yo estoy diciendo Un es que yo no veto. tengo problema, pero en la política también hay que entender cómo va a reaccionar tu adversario. claro. con él. El ministro Pero Ward, yo creo que acuérdate del ministro entregabas- Ward que no alcanzó a asumir Pero tampoco. sí, pero con un claro, fue por los subsecretario. tweets. Por los Fue la- tweets. Secretario, que en lo personal, Fue lo lo mismo. acabo de decir y partí diciendo eso, no habría nada que decir, le entregan la agenda a la derecha. Le entregan la agenda para que empiece a atacar, sabes que
el mundo militar o el mundo de Carabineros resiente mucho de eso. Entonces, a tu pregunta yo respondo diciendo, por lo pronto, mientras no cambie nuestra cultura política, va a ser bien difícil tenerlo, efectivamente. Igual hay que ir cambiando. Sí, sin duda. Ahora, ¿tú crees que esto es lo que estabas hablando? Una derecha envalentonada surgió aquí en esto de prácticamente haber vetado a Cataldo en 28 minutos, que se subía y bajaba todo esto como un reality, la verdad, igual horrible, O sea, terrible. Es un momento en que yo veo que hay una derecha que no son todos, yo también creo que hay que distinguir. Yo eso recojo de la nona, y además, sobre todo con la disposición que tiene a poder seguir con el proceso constituyente. Pero hay algunos que están interpretando cuestiones que no son respecto al plebiscito. Y ellos no son los voceros, ¿cierto?, representantes de todos quienes votaron por el rechazo. Yo creo que hay que tener ojo porque hay un malestar también en ese voto. Y también hay que leerlo. Pero Cataldo es una víctima de ese envalentonamiento, o lo que dice Nico, la verdad es que hay que ser bastante honesto, y un comunista no va a tener ese puesto por lo menos de aquí a un rato más, porque parece que no se sostuvo. Pues, o sea, yo confío en las decisiones que acá toma el presidente. No se por equivocó. por algo en el fondo toma la decisión del gabinete final, ¿cierto? Porque son las señales que también se requieren para el momento político. Nosotros necesitamos construir acuerdos adentro del Congreso, necesitamos avanzar en las reformas necesarias. Pero yo sí quiero poner el punto porque me parece igual que hay que ir construyendo una mirada distinta, y a veces creo que hay algunas reacciones que son bien anticomunistas dentro de estas discusiones. ¿Pero eso era mala idea o no era mala idea, Cataldo, ahora? O sea, yo pienso que él lo hubiera hecho bien como subsecretario del Interior, pero entiendo que frente a este momento político tengamos que tomar otras decisiones, pero sí digo que igual hacia la derecha, ¿por qué tanto anticomunismo, cierto? ¿Por qué esa es otra pregunta, sin duda, podemos conversarlo. Porque lo ha dicho además Telier también, ha hablado de eso. Yo también quiero, aquí estoy de acuerdo con Nicolás, yo creo que aquí tal vez faltó rigurosidad, porque acuérdense que Word fue exactamente lo mismo. Iba caminando cuando termina siendo al final ministro del Interior Blumen, ¿se acuerda? Y le avisan por teléfono cuando está sentado por los Twitter. O sea, hoy día lamentablemente el Twitter tiene algo que, independiente que haya sido el 2011, da lo mismo, hoy día algo tiene que decir, sobre todo una cartera que es tan importante. Pero estamos en posiciones distintas, y esta derecha que están tratando de decir que está como envalentonada, era lo mismo de la izquierda antes nomás. Si en el fondo, mira, nosotros antes en la Cámara era así, puede entrar, para que entre un subsecretario a la sala, y no está el ministro, hay que pedirle al hemiciclo el permiso. Jamás pudimos entrar, la Gael sabe. Yo nunca estoy de acuerdo con eso. Por eso, no estoy de acuerdo. Jamás no es lo mismo que entre un subsecretario que el nombramiento. Pero la derecha, un poco, me refiero que los empoderamientos, lamentablemente... Es como un parlamentarismo de facto. Por eso, tanto se han quejado. Exactamente, pero es como lo mismo que yo opino, lo mismo que la Gael. Yo lo encuentro súper ridículo, lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. Si estas cosas no deben pasar, ¿te fijas? Pero decir que atroz lo que está pasando ahora, cuando nosotros a esta altura yo creo que ya teníamos 2 acusaciones constitucionales, interpelaciones no sé cuántas, o sea, tenemos que terminar con eso, hay que cambiar esa cultura que lamentablemente entró en el Parlamento y tiene que ir de salida, porque si no volvemos a la política de los acuerdos y los consensos, estamos fritos, sencillamente fritos, y no estaríamos representando a la gente que tiene otros problemas y no está pendiente de esto. No está. Esto es una cosa de red social. Hablemos ahora también del personaje tuyo, Nona, y después mío. Aquí, porque la diputada tiene algún... El mío, yo creo, mira, mi personaje ahí se ve, ¿no? Ahí está Giorgio. Oye, el compañerito menos querido. El compañerito. Parece. Sí, pero... Qué terrible. Es que como recibieron a Analia Uriarte, yo estaría como deprimido. Ya, pero se busca ese gesto igual, por parte de la derecha. Un show? Sí, ¿no? Pero si se acercaban bueno, así como a colgar. Giorgio no quería ser ministro. Yo creo que Giorgio nunca, yo respeto un poco, yo creo que Giorgio nunca quiso ser el ministro que fue. Porque además hay que reconocer que era un líder de un grupo importante, pero jamás nunca fue muy dialogante. Reconozcamos eso. Entonces, después transformarlo en el ministro que tiene que dialogar era complejo, y yo creo que lo sabía. Pero yo, todo lo contrario, yo lo elijo por algo que es súper importante. La cartera de él ahora es una cartera para mi gusto. Si me dijera el día de mañana, Jimena, ¿qué ministerio te gustaría? Pues, el ministerio que Ministerio de Desarrollo Social. O sea, creo que, dado los tiempos que vienen... ¿Estás proponiendo? No, aquí a mí no me va a llamar nadie. Porque acuérdate que soy de comunista por un lado y soy de derecha para otro, así que no tengo por dónde estar. No hay ningún gobierno que me llame. Así que tú tranquilo. Pero
tiene es demasiado importante, es demasiado relevante la cartera que él está tomando, independiente que esté o no esté en el comité político, dado lo que vamos a vivir como país en la situación económica que nos vamos a enfrentar. Así que yo, por el contrario, creo que tiene una tremenda responsabilidad y va a tener que ser súper dialogante, súper empático, tal vez va a tener que desarrollar muchas otras cosas que hoy día se le han criticado. Se llaman habilidades blandas. Habilidades. Y es más, apoyo una cosa, desde el análisis, ojo, que casi pareciera ser que son los dos grandes perdedores de la semana. ¿Cuáles, según tú? No, pareciera ser que mira, estamos perdona, acá. es que estamos viendo ahí estamos viendo ahí las imágenes de cómo llegó al área rural. ¿Tú crees que eso es un show? No. Que mira. Hubo algo de show, no sé, pero espérate, lo que yo te quería decir, pareciera ser que están en el rol de perdedores que Jackson y Cataldo, pero Cataldo. ojo, que desde la Subdere, desde el Mideso, Manejan todo. desde ahí se juegan las elecciones, así que yo Aquí dudaré. se juegan las Aquí, elecciones. Pero Expliquémosle a la gente porque ahí hay un están. presupuesto. Ministerio de Salud, no, por el nivel de relación, aquí se No, y el relaciona con todos los presupuesto- el municipios, presupuesto de todos los presupuesto municipios municipal, gigante. allá desarrollo social, digámoslo, y estamos hablando desde el análisis político, no hay Ya. mucho que decir. No Por lo es tanto, un- perdedores no son. Ya. No, de ninguna manera. De ninguna Con respecto a Jackson, Se súper- llama ganar perdiendo. Ganar perdiendo, sí. Así se llama está eso. bueno. Ganar perdiendo. Con respecto a Jackson, bueno, yo creo que más que él lo haya hecho mal, que no era dialogante, etcétera, responde a que hay que hacerle espacio al socialismo democrático. Finalmente, Gael, hay que hacerle así. espacio al socialismo democrático O de sea, esa manera es que- y dejar fuera a RD del comité político porque ese como fueron Ya. castigados. Yo voy a decir lo primero. La necesidad de que estuviera más incorporado el Partido Socialista y Socialismo Democrático era una decisión que ya estaba Tomada hace tomada rato. antes del plebiscito. Sí. O sea, Ya. y tiene que ver no con el plebiscito, tiene que ver con la necesidad de dar gobernabilidad, no solo cierto hacia afuera, sino que también adentro, cierto, que funcionen mejor los canales, que estén todos incorporados y que se sientan incorporados. Yo creo que hoy día ya no hay duda de eso, cierto, que no hay este cuento de los anillos, o sea, todos son parte del gobierno y por lo tanto todos tenemos que responder también por el gobierno y eso también genera confianza y un trabajo que era necesario. El tema en particular de Giorgio Jackson. Giorgio es un liderazgo muy importante para el Frente Amplio, fundador del Frente Amplio, y por lo tanto, y sigue siendo para nosotros un liderazgo que queremos además cuidar y vamos a seguir defendiendo. O sea, a mí me parece que también hubo harto por parte de algunos senadores en particular, o sea, con nombre y apellido, porque no fueron todos. Ojo, Giorgio tuvo una excelente relación con los diputados y diputadas del Partido Socialista, por ejemplo. Con los diputados estoy diciendo. Sí, porque con los senadores tuvo más No, problemita. pero es que digamos quiénes Eso son. que- Digamos quiénes son. O sea, Sí, son el con nombre y Espinosa. apellido y que no solo generan cierto ruido con Giorgio, han tenido también problemas incluso por su forma de relacionarse. Yo espero que en esta nueva etapa nos sintamos todos incorporados, que nos tratemos mejor, porque también eso tiene consecuencias en cómo llevamos a cabo lo que le importa a la gente, que es que el gobierno le vaya bien, que podamos llevar a cabo la agenda de reforma y que en el fondo implementemos lo que nos comprometimos. Yo creo que en eso al menos si estamos todos en la misma, nos va a ir bien también. Ya. Pero es un hecho que RD queda disminuido, porque no Claro, solo por eso es Jackson, lo que quiero saber. sino ¿Qué que también pasa? por Crispi. que Exactamente. deja- ¿Qué pasa? Y Porque- Crispi, personaje con un liderazgo importante, además reconocido incluso Total. transversalmente, no sé. Fue sorpresivo, fue sorpresivo y ¿no? creo Pero que se para él notó como que también. se le castigó a RD. O finalmente terminó siendo castigado. Sí, en la práctica es así, está fuera del comité político, Están eso es pagando la relevante. Y el partido más grande aprobaría. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo ves? Nosotros somos el partido más Bueno, grande. hoy día sí, hoy día sí. Siempre Emergencia estamos social. una... Tiene toda la razón. Era No, cuando- no, no. cuando- Nuestros compañeros de Revolución Democrática, o sea, nosotros también nos sentimos como primo hermanos, ¿cierto? Entonces hemos construido el Frente Amplio desde hace más tiempo, de hecho, de que existe nuestro partido legalmente. Yo creo que el aporte de Revolución Democrática no solo se ve, ¿cierto? A lo mejor en los nombres, son cosas simbólicas, sí. Yo comparto que a veces los simbolismos se ven y se demuestran hacia afuera, pero Giorgio no va a dejar de tener el peso que tiene dentro del gobierno. Por ser Ah, cercano no, al presidente. no, O sea, está no, claro. no, sí. es una cercanía personal, es porque es el liderazgo, uno de los liderazgos políticos Sí. más importantes de nuestra coalición y es nuestro presidente, o sea, y en ese sentido está involucrado también nuestros proyectos políticos a futuro y lo que hemos hecho también ¿Y qué pasa con el Partido Comunista también, que ha sido bastante duro con respecto a cualquier tipo de intención de cambio de la reforma y de la agenda, tal cual la derecha está empujando, literal lo está empujando, así está empujando reformas fundamentales? A ver, yo creo que nosotros, bueno, claro, estamos también
a mí me da risa porque todo el mundo me dice como, ya, ustedes son Convergencia Social, están dentro de una coalición Frente Amplio, otra coalición a Pro Dignidad y estamos dentro de un gobierno con más autoridad. Entonces tenemos como un bucle de distintas articulaciones, pero yo creo que eso ha sido también lo interesante de este proceso, porque nos vamos contribuyendo experiencia y también generamos una articulación que esperamos sea de largo aliento. ¿Qué pasa con los comunistas si se sienten finalmente que el programa o se está relentando? Lo dijo Núñez, pescamos nuestra cosita y nos vamos al otro lado. Él dijo que hablaba teóricamente, pero igual es una forma de decir que aquí el programa no se toca y efectivamente se va a tocar, parece. O sea, es que el programa, o sea, en lo concreto, para poder viabilizar todas las reformas que están comprometidas se necesitan votos en el Congreso. Pero Gael lo dijo el mismo Giorgio Jackson, es decir, con la actual Constitución el programa completo de Gabriel Boric no se puede implementar. Entonces hay que hacer cosas para poder implementar partes del programa que a lo mejor no se puede. Pero es que y para eso hay que negociarlo, para eso hay que ir a conversarlo pero con otros sectores. Lo que estoy diciendo es que las reformas para que salgan del Congreso necesita acuerdo. Pero eso era en el escenario antes plebiscito y post plebiscito igual. Obviamente que tenemos hoy día esta derecha envalentonada que nos hace estar en una situación distinta respecto a los términos políticos a los que podamos llegar a esos acuerdos. Ya, la diputada tiene, parece que otros compromisos, entonces vamos con su personaje. El personaje es Pancho Malo. Sí. ¿Qué hace Pancho Malo acá? ¿Por qué lo trajimos a la mesa? No, porque yo creo que, no sé si tan subterfugiamente, pero él tiene una agenda de presión, y no solo él, sino que también un sector político de la derecha. Hoy día, bueno, también hemos visto algunas declaraciones del diputado Kaiser que también vienen a recordar que según él, ¿cierto? Y rememorar la dictadura, como que no fue, o sea que está bien, está bien que defiendan la dictadura como parte de su lineamiento político. Y creo que en esta oportunidad ellos están haciendo una agenda de presión hacia los sectores de la otra derecha, hacia la UDI, están protestando, ¿cierto? Haciendo ahí unos actos públicos afuera de la UDI, presionan en redes sociales también. ¿Por qué? Porque no quieren una nueva constitución, no quieren una convención constitucional. Entonces, la pregunta abierta es, ¿quiénes van a escuchar finalmente a actores como Pancho Malo? ¿O quiénes van a seguir, ¿cierto?, por un camino que sea dialogante y que sea de los compromisos? Aquí está, creo dice, que en eso no queremos va a haber repetir un factor que ellos van a jugar. Perdone, diputada. No queremos repetir este proceso. Recado de Pancho Malo a Chile Vamos, que sacó Roncha en la web. Y es un personaje que además a uno le recuerda una suerte como de matonaje. ¿Eso es lo que está diciendo? O sea, usted tiene una preocupación de que exista un sector que además está más ligado a republicano, que esté empujando a la derecha más comprometida con el proceso. ¿Es así, Nona? ¿Están recibiendo presiones? ¿Hay matonaje aquí con este personaje? Lo que pasa es que hay que reconocer que él está desde el día 1, antes de que incluso la derecha se organizara, estaba en la calle con el tema del rechazo. Hay que reconocer que él está desde el día 1 contra el primer proceso. Y claro, lo que pasa es que la diputada dice que esto no es como un loquito, estamos hablando de una agenda. Hay una agenda. No, hay una agenda y con gente, ¿no? Y claro, gente, eso. Yo agregaría otra cosa, y con plata, follow the money. ¿Quién financia a Pancho Malo? No, esa parte no la sé. Claramente él, y efectivamente yo he escuchado a muchos parlamentarios que están recibiendo mucha presión a través de redes sociales, a través de, Renovación Nacional también, con sus carteles, el UDI también, pero ¿sabe qué? Yo creo que no, todo eso tiene un techo, y yo creo que al menos nosotros, Renovación Nacional, no nos vamos a dejar pautear, porque yo creo que personas como con Francisco Muñoz, yo alguna vez se lo dije, que por qué no iba y se presentaba como candidato y que llegara al Parlamento y llegaría y podríamos conversar como de igual a igual, porque... Pues así como de la carrera. Bueno, bueno, claro, como la carrera y llevándole efectivamente un compañero como las catitas. Y efectivamente, si él tiene ideas, arrastre, pero es que si tiene arrastre y hay gente que considera que lo que están haciendo bien, están en su legítimo derecho. Pero efectivamente yo no soy de la técnica, esta cosa, pero no hay ninguna novedad. A eso quiero decir, nunca ha cambiado su forma, su mensaje a lo largo de todo el tiempo. Claro, lo que pasa es que la diputada aquí está diciendo que tiene razón. Estamos en una coyuntura donde la derecha se comprometió a hacer un cambio de constitución que no ha pasado en 30 años, por lo tanto estos pero no hay sectores ninguna, pueden afectar. no hay ninguna novedad, pero para nosotros al menos, esta derecha que estuvo, porque nosotros una minoría de la derecha efectivamente estuvimos desde la prueba
en el primer plebiscito, tú lo tenés claro, con hartos costos de todo tipo. Pero tampoco es ninguna novedad esta posición. O sea, sabíamos que terminado ganado el rechazo, un grupo iba a seguir diciendo, y lo dijeron siempre, que no quieren ningún cambio. Pero ¿Qué le preocupa, lo diputada? que a mí me preocupa es que es un hecho que hay senadores de Renovación Nacional que han salido a decir, ¿cierto?, que ya no están tan de acuerdo con la convención. Entonces, ¿cuánto peso están adquiriendo estos personajes realmente en Pero es Chile que- Vamos? Esa es mi preocupación. No, pero yo es que- creo que esa frase, que estoy de acuerdo contigo, y no, discúlpame, pero en Renovación Nacional también se ven hartos grupitos. Sí. Yo entiendo que a lo mejor el que tú te puedes encontrar pueden estar de Claro. acuerdo, No, pero hay pero otros que no. es distinto. Pero creo que eso Él no quiere tiene que ver cambiar más nada. con factores negociables. Pero él no quiere cambiar Creo, nada. creo es que tiene que ver distinto. más con decir eso frente al proceso constituyente, pensando en lo que se está hablando en las reformas, en la tributaria, en las 40 horas, etc. Mira, pero la diferencia No, o sea, está... yo creo es que esto genera está presión. teniendo, Entonces. pero esto está teniendo efectos inmediatos, porque en el fondo necesitamos decirle a la ciudadanía, tranquilidad, vamos a tener convención constitucional. Esta semana nos sentábamos a conversar, pero si eso no se concreta, por ejemplo, el día lunes, ¿quién habrá ganado? A lo mejor estos Ya, personajes pero están espérate, teniendo más pero- peso sin duda, sí. de Pero lo en que el nosotros caso, estamos pero en el ponderando. caso de Francisco Muñoz y compañía, ellos no quieren ni siquiera panel de expertos, no quieren tocar No la quieren. Constitución. Entonces es bastante distinto a personas que están buscando distintos mecanismos para tener una nueva Constitución. Por eso que yo lo dejo Pero si aparte. partimos de la Constitución actual, sin hoja en blanco, o sea, yo veo que está adquiriendo harto peso. No, porque O sea, no, pero él no quiere cambio de ningún tipo, quiere que no se toque. No, pero Y ahí si hay vamos a varios- quedarnos con la Constitución varios del 80 republicanos y que hacer tampoco alguna quieren que esto se reforma, más o toque. Hay menos varios republicanos que estamos tampoco yendo a lo quieren que mismo. se toque. Dilatar, a mí también me preocupa, la dilación. Votemos entonces, saquemos los dados y a ver Ay, quién no. gana. A ver. No ando muy diputada buena con ya la no quiere suerte. Cada día menos dado. Ay, es Parece que no sabemos sumar. ¿Qué Pues, pasó? Ya, ¿cómo Aquí le vamos a voy a ver? ganar Que- yo, le voy a es que ganar para yo. que sumemos más Al rápido. tiro, porque Ya será le voy a la- ganar yo. Oh, Sí, te Yo pasa. lo siento. Ya, yo. muy bien. No ganó su personaje. No, el mío, ahí. Ganó. Ganó La mejor Giorgio de la Jackson. suerte. Vamos a pedirle al tiro una audiencia para que me reciba con todas las cosas que tengo que pedirle. Vamos a seguir conversando en este póker político. Giorgio Jackson es el personaje de la semana, interesante personaje, pero antes además vamos a despedir a la diputada Gael Llomas. Muchas gracias porque sabíamos que tenía un compromiso, así que muchas gracias por acompañarnos acá en el póker político. Muchas gracias a ustedes. Y bueno. ¿Cómo lo pasó? ¿Sufrió mucho? No, para nada, Ya, la pasé bien, de hecho. Por suerte. Entonces, Logrado. voy a volver. ¿ah? Muchas gracias, diputada. Y nosotros seguimos con más póker político. No se vayan, estamos acá en Cadena Nacional porque hay un tema que nos muy importante, el tema de los estudiantes. ¿Qué está pasando con los estudiantes en la calle? ¿Ah? ¿Qué está pasando ahí con eso? Y cómo viene la semana también. Y uno de los temas que queremos tratar es lo que ha pasado con los estudiantes día, al menos en la capital, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Te tocó, de hecho, encontrarte con ellos en la calle hoy día? En la tarde, cuando venía para acá, me tocó encontrar con los estudiantes cerca de seminarios, el seminario con Providencia. ¿Ya? Y había una movilización no muy masiva, ¿Ya? pero sí bien entorpecedora del tránsito, si tú quieres, es decir, bien efectiva en ese tipo de manifestaciones, ¿no? Pero con tranquilidad, no habían desórdenes, no... A mí me tocó presenciar una situación bastante similar a la que es la portada del Uno hoy día, no en el caso de la señora, pero me tocó anteayer también. Bueno, me tuve que bajar del taxi, como a muchos, digamos, como a todos, no pudimos caminar. Yo iba a agarrar el metro y dije, mejor que no, la calle, a lo mejor no pasa nada. Bueno, ya está. También subiendo, digamos, desde Plaza Italia hacia más arriba de Manuel Montt, como subiendo, yo diría que más o menos una cuadra, no muchos jóvenes, pero sí algunos, pocos, pero con palos y qué sé yo, y pasó exactamente lo mismo que estaba la señora. Una discusión en la calle, que yo creo que es lo más preocupante, de gente que parece que choreada, cansada de esta situación, trata de encarar a uno de estos jóvenes y también le empezaron a pegar. Esa es la situación que a mí me tocó ver. La gente también empieza como a tensionar, Sí, está muy tenso. se tensiona la situación porque hay algunos que efectivamente alegan, los jóvenes se envalentonan, digamos, tratan de uno y otro lado, tratan de pararlo, pero más que la situación puntual y particular, que yo creo que puede también ser más áspera en las calles de nuestro país, me parece a mí, hay gente que no está tan a favor de seguir con esto. Quiero saber qué opinan de lo que está pasando con los estudiantes. ¿Lo ven como un factor preocupante? Ha habido evasiones, ha habido también algunos desmanes en las calles, en fin, y la insistencia, incluso en el nombramiento del gabinete, también estaban ahí cerca de la Moneda, y se han ido cambiando a más de distintos lugares. ¿Cómo lo ven? No.
Bueno, yo encontré que era bien surrealista cuando se estaba cambiando el gabinete, que decían que había muchos estornudos, mucha picazón en los ojos, y nosotros estábamos con esta revuelca si ponía subsecretario o no subsecretario, y efectivamente estaba la bomba lacrimógena al lado. Me preocupan dos cosas, la situación que tú acabas de mencionar, que también la conversamos en nuestro programa, cuando golpearon también, que no eran escolares, pero un grupo, un grupo de varias personas, al hermano del presidente, a ese adulto mayor, ahora vemos una mujer, o sea, esta cobardía, ¿no?, que se está dando, ¿no?, esta cosa de patota, no de uno a uno, que yo encuentro que es una práctica que es bastante dañina. Ahora, me tocó ver en televisión el martes, sobre todo cuando en algunos canales nos entrevistaron, y no entendían mucho los mismos dirigentes por qué estaban en la calle. Uno alegaban contra la Junaed, un tema de la leche, de un huevo, de un pan, y efectivamente hay un problema con la Junaed, eso me consta, yo como diputada estoy preparando todo un informe, efectivamente hay un tema con la Junaed. Y por otro lado había un grupo que eran como los que se habían tomado o irrogado esto de que iban a ser los encargados de que el proceso constituyente continuara. Entonces no había una uniformidad del pliego peticiones. Del pliego peticiones en ese minuto. Pero tampoco hay que mirarlo en menos porque tenemos ya historia en esta materia. Y yo creo, ¿se acuerdan que la primera vez cuando partieron se les cerró las puertas? Y eso fue, en vez de... Tú estabas hablando previo al 18 de octubre. No, acuérdense, antes, en 2011. Sí, pues, acuérdense que al principio no se les recibió y se les recibió en un subterráneo, una vez se acuerda, y esta cosa en vez de terminar fue aumentando. Yo creo que tienen que recibirlo, pero que tenemos que recibirlo de forma seria, en la medida que también ellos se comporten de forma seria, con un pliego de peticiones y de alguna forma haciéndose responsables. Tenemos hoy día las declaraciones del gobernador de la región metropolitana, donde dice dónde están los padres. También un llamado a los padres, que sepan dónde están sus hijos también, porque hoy día tenemos un niño que está quemado. Claro. Un overall blanco que se lo tuvieron que llevar de urgencia, quemado. Nico. Yo creo que es importante diferenciar los dos tipos de movilizaciones dentro de la misma. Es decir, los estudiantes hoy día se mueven por la Junaed, por protocolos respecto del acoso, se mueven por educación sexual integral. Exactamente. Y me parece que eso está muy bien que se discuta, y en ese sentido sería muy bueno que desde el Ministerio o del Gobierno en general se les reciba y obviamente tenga esta salida de la presión que se genera, ¿no? Y que es lo que corresponde. Pero también hay una parte del petitorio de los estudiantes que se ha confundido respecto del proceso constituyente, y ahí yo creo que es más difícil, ¿no?, entender cómo dialogar con ellos, toda vez que hubo un resultado democrático que se tiene que respetar, evidente por lo demás, por la distancia, que es de 60-40 que tuvimos en el día domingo, y ahí es más compleja la cosa, y ahí es donde yo la veo más preocupante. ¿Por qué? Porque en la medida en que, y conectándome con un tema que veníamos conversando, los estudiantes se movilicen mezclando el tema de la demanda constituyente con sus demandas legítimas del mundo estudiantil, y por otro lado tengamos ciertos sectores que empiecen a desconocer lo que dijeron respecto de un órgano completamente electo, eso es echarle benzina finalmente al fuego. Hablemos un poco también de lo que significa y parte como también de este nuevo gabinete, el rol que significa para Carolina Toá tomar este tema, porque a Carolina Toá va a ser quien va a liderar como ministra del Interior este tema junto con el subsecretario Monsalve también, quien ha sido bastante duro en términos de primero presentar querellas, las primeras querellas, que también hemos visto como un cambio de giro ahí, no sé cómo lo ven ustedes, y también cómo ves tú a Carolina Toá empoderada sobre este tema, que además recordemos que ella tuvo dificultades como alcaldesa. Con los secundarios también. Yo creo que le debería ser un poco más fácil de lo que no le fue a Isquia, justamente, y en esta lógica de socialismo democrático a pro dignidad, porque socialismo democrático tiene, una de ellas es Carolina Toá, personeros que no le hacen tanto el quite al discurso de la seguridad. Entonces puede tomar decisiones que para quien pertenezca a Prueba Dignidad les serían más difíciles tomarlas. Entonces, de alguna manera, libera de esa presión al gobierno de Gabriel Boric, y la decisión se enmarca más en la persona de Carolina Toá. Exacto, porque hay que reconocer que incluso entre Carolina Toá y Gabriel Boric en su minuto, diputado, lo que sea, tuvieron muchos roces frente a esta materia, y ahora es bien impresionante tenerlo que ver juntos en esta causa, porque tienen que sí o sí
controlar el orden público y por otro lado responder a las demandas que pues, muchas de ellas tienen razón, hay muchas cosas que tienen razón. Claro, veamos, y hay que como que separar las aguas. Sí, porque, por ejemplo, una de las informaciones que dan, ¿cuáles son las quejas de los estudiantes? Hablan de las condiciones mínimas para estudiar, salud mental, menú de la JUNAEV, internet, infraestructura y transporte gratuito. Después, una educación sexual integral. 3, la creación de protocolos eficaces contra la violencia patriarcal. 4, prácticas y herramientas pagadas y aseguradas para los liceos técnicos profesionales. 5, fin a las PAES y acceso universal a todos los niveles de la educación. Y 6, están hablando de la derogación de la ley Aula Segura. O sea, la pregunta es, ¿esto puede ser de alguna manera un factor que le pueda desestabilizar, tensionar al gobierno de Gabriel Boric? Yo creo que si se le suman poquitos elementos más, puede tensionarlo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, como lo que decía recién, pues si se encrispa un poco esta manifestación, porque también la derecha se pone obtusa respecto a un proceso constituyente con una convención completamente electa, evidentemente a los escolares se van a sumar los universitarios y va a empezar a ponerse otra agenda. Yo creo que es súper importante esa agenda que tú acabas de leer, tiene una gama impresionante de temas, ¿no? Pero creo que me gusta mucho que partan con el tema de la salud mental, que hoy en día es un temazo, lo discutimos cuando hablamos sobre el presupuesto de la Nación el año pasado, cómo había que dejarle presupuesto al tema de la salud mental, porque toda pandemia, y todo el mundo sabe, todos los historiadores dicen que el grave problema después de una pandemia es la salud mental. Y hay que ayudarlos. Y hoy día se están haciendo trabajos. Yo sé que la Universidad Católica, la Universidad de Chile están haciendo trabajo importantísimo en eso. Pero me gusta que ellos estén enterados de eso. Pero también el tema de habla segura, las prácticas pagadas, ahí son temas que ya va integrando otro tipo de ministerio. Aquí estaría también el de Educación, también estaría el Ministerio del Trabajo. Yo creo que tiene que ser una mesa de trabajo y ver tal vez un cronograma de cómo ir solucionando las cosas que corresponde solucionar. Ya, pero con respecto a lo que dice Nicolás, ¿está actuando la derecha quizás, algunas partes de la derecha, de manera irresponsable, tensionando, por ejemplo, lo que está diciendo Nico? Porque es una tensión, genera una tensión. Tenemos unos jóvenes que están movilizados. La derecha jamás ha estado en esa movilización. Dije, alguna no. No. Dale, Nico. Quiero decirlo. No, lo que quiero decir, estamos, digamos, eso puede tensionar. Si empiezan a salir cada vez más personeros de la derecha diciendo que no quieren una convención electa, que quieren un comité experto, que hay que relentar el proceso, que tenemos que darnos más tiempo, podría también sumarle al elemento de la calle, en este caso jóvenes, una, digamos, por supuesto, se puede explosividad sumar. Yo creo que mayor. Nico tiene razón, se puede sumar, pero yo creo que eso está resuelto de aquí a una semana más. Yo creo ¿Cuándo? Yo no puedo decir el cuándo, no soy la presidenta del partido, pero sé que yo creo que en el corto tiempo vamos a tener, justamente para evitar esto que está sucediendo, que empiecen a existir problemas, presiones, las mismas que hablaba Gael, de esto que te están presionando por las redes sociales, tener una respuesta, cualquiera sea. ¿Ya? Pero habría sido ideal tenerla lo más pronto posible, porque en 2 días más y tenemos el 11 de septiembre. 11. Sí, pero ¿sabes qué? Se pensó el cuento del 11 de septiembre, pero también el 11 de septiembre es una fecha que hay gente que la vive de distintas formas. Yo creo que tampoco era bueno también mezclarla. No, hay gente a ver, que quería... aquí el presidente de la UDI, Macaya, dijo que ojalá estuviese listo antes del 11, pero Sí, sin y dijo embargo, que había pero hablado con después el se presidente. desdijo. Después se desdijo, Sí, porque se dio cuenta que no era factible. No, claro, efectivamente es muy difícil llegar a un acuerdo en tan poco tiempo. tan poco tiempo. Pero de eso no quita que el día 11, con estas movilizaciones, con esas declaraciones, todo hace presagiar que el 11 va a ser un día complicado. Eso te voy a decir, ¿ustedes creen que el 11 de septiembre es que es el domingo, ¿ustedes creen que va a ser complejo? Yo no sé si el domingo, pero se va a abrir una semana con mayor presión, porque además entiendo que hay algunos llamados de la CONFES, de la Confederación de Estudiantes Universitarios, entonces puede que se empiecen a aglutinar demandas específicas, pero que tienen como punto en común y se tocan el tema del proceso constituyente y que es justamente al que se le está poniendo presión mayor desde la política tradicional, no llegando a un acuerdo rápido, con declaraciones que empiezan a desconocer el hecho de que se tenga que ir a elecciones. Entonces, creo que la semana puede ser compleja. El gobierno también, nosotros como mundo político tenemos que llegar a una solución rápida en el tema del proceso que se vaya a continuar y el gobierno también tiene que recibir y empezar a ver cuáles son las demandas, porque muchas mesas de trabajo han existido, pero lamentablemente parece que al final no terminan en nada. Si ese es el problema. Ahora, ¿cómo van a controlar a los que están aquí teniendo frases más disonantes con respecto a la convención? No tenemos ni una... A ver, la democracia es así.
O sea, tú tampoco puedes estar... o sea, no se puede. ¿Cómo tú acallas? Como se decía antiguamente... Pero hay un no. punto, Nona, porque en el proceso constituyente se ha dicho, y yo estoy de acuerdo y lo transparento, no listas de independientes. ¿Por qué? Porque tú eliges y después no sabes qué van a votar, no sabes para dónde se van a ordenar. Los partidos ordenan. Bueno, ¿qué pasa en la derecha? ¿Quién ordena a los partidos? ¿Quién va a ordenar a las voces disidentes en RN? ¿Hay una jerarquía? ¿Hay una autoridad de la presidencia? Claro, tú me podrás decir, es que nosotros somos libres de votar y está muy bien. Bueno, pero cuando uno se hace seducir políticamente por un discurso que dice, esta no, una nueva. Sí, sí. Entonces, A ver, nosotros... evidentemente, ahí hay un cambio de discurso en lo inmediato. No, pero esperamos un poco. Lo que siempre se ha dicho, los 3 presidentes de Chile Vamos han dicho que nueva sí o sí. O sea, eso no... ¿Cómo lo bajamos? Estamos discutiendo. Ahora, la que tú dijiste de las listas nacionales, nosotros incluso ya discutimos el tema de las listas nacionales. Ahora, y levantaron la mano a las regiones y dijeron, bueno, ¿y qué pasa con las regiones? Porque las listas nacionales normalmente sale el más conocido, el que está en la televisión, y a veces la gente de las regiones queda un poquitito más abajo, si es que... poquitito. O sea, muchísimo, Claro. porque no son conocidos. Entonces también tenemos que ver eso, y ellos tenían toda razón. Son las cosas que nosotros estamos discutiendo al interior de Renovación Nacional. Creo que estamos haciendo la pega de forma seria. Ya llevamos 3 reuniones, al menos los diputados. Ahora, te digo, se nos arrancaron los senadores, no sé por qué, nos enteramos igual que usted a través de la prensa. Nos vamos con este Dijo, me póker. enteré por la prensa. Sí, me enteré por la prensa. Oye, siempre uno va a encontrar una ocasión para ocupar me enteré por la prensa. Estoy feliz con esa frase. Es como, siga ese auto. ¿Ah? Necesitamos un doctor y me enteré por la prensa. Los vamos a usar alguna vez en la vida. Nona Fernández, Fernández, porque Bueno, Nona pero Sandón. Es un honor para mí. Es un honor que me diga la Nona No sé, Fernández. no tengo idea. Me vino un lo podemos Un sacar. lapsus. Nona Sandón, muchas gracias por estar con nosotros, diputada de la República también. Nicolás Freire, muchas gracias por estar con nosotros. El consultor, mis disculpas al consultor no te también preocupes, ya nuevamente. Y también a la diputada Gael Llomans, que tuvo que salir de este lugar porque realmente ya estaba muy atrasada. Muchas gracias a todos. Seguimos con más Cadena Nacional. Está un poco, o sea, no, Cadena Nacional no. Seguimos. La próxima semana está movida la cosa, así que nosotros aquí nos vamos a seguir moviendo. Chao.